Esta imagen no es un montaje. Fue captada por un dron de patrulla en la región de Silver Creek, Nevada. En el video, un hombre yace en el suelo, atado a un árbol, rodeado de caballos salvajes. Pero lo que impacta no es la presencia de los animales, es lo que estaban haciendo. El hombre era un guardabosques. Llevaba más de 30 horas sin comida ni agua, dejado a morir por cazadores. Y los caballos parecían estar allí por él. Esta historia se hizo viral en todo el mundo, y cuando sepas lo que realmente ocurrió, entenderás por qué nadie pudo contener las lágrimas. Michael Cooper era un guardabosques experimentado, de esos que conocían cada curva del sendero, cada sonido del viento e incluso el olor de la tierra. El día del suceso, patrullaba una zona conocida por ser ruta de cazadores ilegales. Solo, como de costumbre, pero algo parecía estar mal aquella mañana. Huellas fuera de lugar, latas abolladas escondidas en la maleza y una rama rota de forma extraña. Sintió que no estaba solo, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Fue sometido por 3 hombres encapuchados, armados, que lo derribaron sin dudarlo. Con brutalidad, destruyeron su radio, tiraron su botella de agua y lo ataron con cuerdas gruesas a un antiguo enebro, en el punto más aislado del desierto. «Esto es para que aprendas a no meterte donde no te llaman», dijo uno de ellos antes de desaparecer por el sendero de arena. Michael trató de mantener la calma, pero el sol ya ardía en lo alto, y el calor hacía que todo se volviera más lento. Gritó pidiendo ayuda, aun sabiendo que nadie lo escucharía. El radio estaba muerto, la sombra del árbol era mínima, y la sed llegó rápidamente, acompañada del dolor en las muñecas y de la presión arterial desplomándose. Las primeras horas fueron de lucha. Forzaba su cuerpo, tiraba de las cuerdas, intentaba girar, arrastrarse, hacer cualquier cosa, pero la fuerza se iba acabando, y el dolor comenzaba a mezclarse con delirios. Las imágenes de su familia venían a su mente. Su esposa preparando el desayuno, su hijo corriendo por la sala. Michael cerró los ojos tratando de mantenerse firme, pero todo daba vueltas. Sudaba, luego temblaba. Las moscas se posaban en su rostro y sus piernas hormigueaban. En algún momento, entre el calor y la debilidad, creyó oír cascos a lo lejos, pero pensó que era su mente jugándole una mala pasada. Solo que el sonido no paraba, se intensificaba, y junto con él, un leve temblor en la tierra. Michael abrió los ojos despacio. Estaba aturdido, pero logró girar su rostro hacia un lado. Allí, en lo alto del sendero de tierra batida, vio algo que hizo que su corazón se acelerara: una manada de caballos. No era cualquier manada, eran mustangs salvajes, animales que evitan cualquier contacto humano, conocidos por su fiera libertad. Se estaban acercando. El líder era un semental negro con cicatrices visibles en el pecho, con ojos intensos y atentos. Se detuvo a pocos metros, mirando fijamente a Michael. Durante algunos segundos, todo quedó en silencio. Ni siquiera el viento soplaba. Los ojos del caballo parecían comprender. Caminó despacio hacia el guardabosques, bajó la cabeza y olfateó sus manos atadas. Luego, relinchó con fuerza. El sonido resonó por el valle y los otros caballos se movieron en círculo, como si esperaran una orden. Michael apenas podía procesar aquello. ¿Era real? ¿Estaba delirando? Sentía el sudor corriéndole, los ojos ardiéndole, pero el calor que emanaba del hocico de aquel caballo era real. Él estaba allí, ellos estaban allí. El semental se acercó aún más y comenzó a frotar su hocico contra las cuerdas. Primero despacio, luego con fuerza. Intentaba morder, jalar, desgarrar. Era como si entendiera exactamente lo que había que hacer. En un momento, dio un tirón tan fuerte que casi se tambaleó hacia atrás. Un trozo de la cuerda se soltó. Michael soltó un gemido.
Uno de sus brazos ahora podía moverse un poco, y en ese movimiento simple sintió algo que no experimentaba desde que fue atado: esperanza. Los otros caballos formaron una especie de muralla a su alrededor. Algunos cavaban la arena con sus patas, otros permanecían atentos a los matorrales y a los sonidos del desierto. Ninguno se apartó, ninguno lo ignoró. Era como si hubieran asumido el papel de guardianes, silenciosos, fuertes, decididos. Michael, aunque débil, comenzó a llorar. No entendía cómo ni por qué, pero sentía que estaba siendo protegido, y eso era suficiente para no rendirse. La noche cayó lentamente sobre Silver Creek, y el cielo se llenó de estrellas. La temperatura se desplomó, trayendo escalofríos que calaban hasta los huesos. Michael estaba con los músculos rígidos, los labios agrietados y los ojos pesados por tanto cansancio. Pero aún allí, en la oscuridad, los caballos permanecieron. No se asustaron con los sonidos nocturnos, ni con los aullidos de coyotes a lo lejos. Al contrario, se mantuvieron firmes. Uno de ellos llegó a recostarse cerca del guardabosques, como si quisiera compartir el calor. Michael, ya entre lapsos de conciencia, se sentía como un niño acogido por ángeles de 4 patas. Durante la madrugada soñó con su hijo. Soñó que estaba libre, corriendo con los caballos por el campo como si formara parte de la manada. Sentía el viento, la libertad, la paz, pero al despertar regresó el dolor. Y la realidad. Aún seguía atado, aún estaba débil, pero ahora con un brazo parcialmente libre. Cuando intentó moverse, el semental negro volvió a acercarse. Esta vez trajo consigo otro Mustang, una yegua de color marrón claro con ojos dulces. Ella también comenzó a manipular las cuerdas con delicadeza, como si supiera que podía lastimar. Con esfuerzo y gracias al instinto colectivo de la manada, otro trozo de la cuerda se deshizo. Michael ahora podía mover los hombros y parte del tronco. Seguía atado, pero no completamente inmovilizado. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo cerca que había estado de la muerte y de lo improbable que era estar vivo allí, siendo cuidado por animales que por naturaleza evitan cualquier tipo de proximidad con los seres humanos. No sabía si estaba viviendo un milagro, pero tenía la certeza: si salía de allí con vida, sería por culpa de ellos. El amanecer llegó con una brisa fría y una luz dorada filtrándose entre las hojas. Los ojos de Michael se abrieron con dificultad. Estaba tembloroso, sudaba frío, pero aún vivía. Los caballos estaban allí, firmes. Algunos pastaban cerca, otros permanecían alrededor. El semental negro lo miraba con atención. Era como si dijera: aún no se acabó. Y de hecho, no había terminado. Era preciso resistir un poco más. Era preciso aguantar hasta que alguien, algún humano, llegara. Pero hasta entonces no estaba solo. Aquella mañana parecía más larga que todas las demás. El sol ya comenzaba a elevarse en el cielo y el calor volvía a azotar. Michael sentía la boca seca, la lengua áspera como papel. Pero cada vez que cerraba los ojos y pensaba en rendirse, escuchaba un sonido que lo hacía abrirlos nuevamente. El respirar de los caballos, el aliento cálido, los cascos arrastrándose por la tierra, el sonido de los dientes mordiendo hierba seca. Aquellos sonidos simples eran como un recordatorio de que la vida aún pulsaba allí, de que alguien, incluso si no era humano, estaba luchando con él. Alrededor del mediodía, una sombra cruzó el cielo. Era un dron, parte del equipo de patrulla de la reserva, que había sido movilizado al notar la ausencia de Michael. El dron sobrevolaba la zona y captaba imágenes térmicas. Cuando los operadores vieron el punto caliente rodeado de siluetas animales, pensaron que se trataba de un grupo de depredadores. Pero al ampliar la imagen, vieron lo que jamás hubieran imaginado: un hombre inmovilizado, rodeado de caballos, vivos y tranquilos, casi como si estuvieran
protegiendo. El equipo de rescate fue activado de inmediato. Tardaron algunas horas más en llegar al lugar, debido a la dificultad de acceso y al calor extremo. Cuando finalmente llegaron, encontraron una escena que nadie podía explicar. Michael, deshidratado, aún parcialmente atado al árbol, pero con todos los caballos a su alrededor, inmóviles. El semental negro se encontraba frente a los rescatistas. Por un instante nadie se movió. Los rescatistas se miraron entre sí, sin entender. Y fue solo cuando el líder del equipo dio un paso tranquilo hacia adelante que los caballos, uno a uno, comenzaron a alejarse. No corrieron, no relinchaban en pánico. Simplemente abrieron espacio para que los socorristas hicieran lo que necesitaban. Michael fue atendido con cuidado, colocado en una camilla y llevado en helicóptero. Antes de ser izado, miró hacia atrás con esfuerzo. El semental negro aún estaba allí, observando. Sus ojos estaban calmados, fijos. Era como una despedida silenciosa, como si dijera, ahora es con ustedes. En el hospital, los médicos dijeron que Michael había sobrevivido por poco. La deshidratación estaba avanzada. Las muñecas mostraban profundas marcas de la cuerda y la presión arterial peligrosamente baja. Pero lo que más impresionaba era el estado de calma en el que llegó. Ningún cuadro de delirio agresivo, ninguna crisis de pánico, solo exhausto y agradecido. Pasó los primeros 2 días sin hablar mucho. Solo observaba por la ventana, pensativo, como si reviviera todo lo que había experimentado en aquel claro. Y cada vez que alguien le preguntaba qué fue lo que más lo impresionó, él decía, ellos no se fueron. Las imágenes grabadas por el dron se difundieron rápidamente. En pocos días, la historia llegó a los noticieros, sitios de protección animal, canales de televisión, páginas en redes sociales. Todos querían contar la historia del guardabosques salvado por caballos salvajes. La conmoción fue inmediata. Miles de comentarios se acumulaban en las publicaciones. Esto es un milagro. Sintieron su dolor. Nunca más dudaré de que los animales entienden más que nosotros. En Ninso, en medio de tanta incredulidad, surgía una certeza. Había algo especial en aquellos Mustangs. Michael no quiso conceder entrevistas sensacionalistas. Rechazó invitaciones para programas de tertulias y revistas de celebridades. Para él, aquello no era entretenimiento. Era algo sagrado, algo que tocaba lo que creía sobre el mundo. Cuando finalmente habló en público, lo hizo en una escuela de la ciudad, ante un grupo de niños pequeños. Contó la historia con calma, sin exagerar, pero con la emoción reflejada en sus ojos. Dijo simplemente, cuando más lo necesité, fueron ellos quienes se quedaron a mi lado. No dijeron nada, pero lo hicieron todo. Después de recuperarse, Michael volvió a la reserva de Silver Creek. Pasaba por allí con frecuencia, pero no para patrullar. Llevaba manzanas, colocaba cuencos con agua al lado del viejo enebro y permanecía en silencio por unos minutos. Ya no veía a los Mustangs, pero encontraba marcas de cascos en el suelo, ramas rotas en senderos por donde nadie solía transitar y flores pisoteadas recientemente. Era como si ellos aún estuvieran cerca y él nunca dejó de creer que lo estaban. Con el tiempo, el árbol donde se encontró a Michael se convirtió en un punto de visita. Las personas dejaban notas atadas a las ramas, como si fuera un árbol de los deseos. Los niños dibujaban caballos con alas, los ancianos rezaban en voz baja. El ayuntamiento llegó a instalar una pequeña placa con una frase simple: aquí lo imposible sucedió, pero nadie tocó el árbol. Quedó allí firme, con su corteza marcada y las raíces expuestas, como testigo silencioso de algo que no todos lograron ver con sus propios ojos, pero que sintieron en el corazón. Una mañana de cielo despejado, meses después del suceso,
Michael subió hasta el punto más alto de la reserva, desde donde se alcanzaban kilómetros de senderos y campos abiertos. Llevaba consigo una pequeña botella de vidrio con un puñado de arena del lugar donde estuvo atado. Era una forma de recordar, de llevar consigo el dolor, sí, pero también el milagro. Se quedó allí sentado por horas, y cuando ya se preparaba para bajar, oyó un sonido a lo lejos, un relincho fuerte desgarrando el viento. Su corazón se aceleró, se giró despacio y a lo lejos vio una silueta. Era el semental negro, de pie en la cima de otra colina imponente, como un guardián antiguo. Estaba solo. Miró durante algunos segundos, luego se volvió y desapareció entre las piedras. Michael no gritó ni intentó seguirlo. Simplemente se llevó la mano al pecho y murmuró, «Gracias». Ese breve encuentro fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Ellos aún estaban allí, libres, salvajes y atentos. Las imágenes de aquel reencuentro no fueron registradas. No había dron, cámara ni testigos. Pero eso no importaba. Michael nunca quiso probar nada a nadie. La experiencia que vivió no necesitaba audiencia. Le pertenecía a él y a los caballos. Era un secreto silencioso entre almas que se cruzaron en un momento de desesperación y formaron un vínculo que ninguna explicación racional podría deshacer. Y quizás, justamente por ello, fue tan real. La historia se difundió tanto que comenzaron a aparecer visitantes de otras ciudades, incluso de otros países. Gente sencilla, familias, ancianos con bastones, jóvenes curiosos. Todos querían ver el lugar donde los caballos salvaron a un hombre. Algunos simplemente caminaban en silencio. Otros llevaban cartas, lazos de cinta, hasta pequeños tótems con forma de caballo. Era como si cada persona quisiera dejar allí un pedacito de su fe, la fe de que aún existe la bondad, incluso en los lugares más improbables. Los periódicos intentaron convertir todo en un titular sensacionalista. Algunos decían que los caballos habían sido entrenados en secreto o que todo era una puesta en escena, pero cuanto más trataban de explicarlo, menos conseguían borrar la verdad grabada en la mirada de quien estuvo allí. Porque quien veía aquel árbol, quien sentía el viento cruzar los campos de vinos, Silver Creek, sabía que algo había ocurrido, algo que no cabe en titulares ni en explicaciones superficiales, algo que solo se puede sentir de verdad en el silencio. Michael nunca respondió a esas teorías. Solo esbozó una leve sonrisa cuando le preguntaban, como quien lleva consigo una certeza que no necesita ser defendida. Un día, en conversación con un reportero insistente, dijo simplemente, «La verdad no necesita gritar para ser real». Y eso fue suficiente. Desde entonces, dejó de hablar con la prensa y comenzó a escribir sus memorias, no con la intención de publicarlas, sino como forma de mantener vivo el recuerdo, para él, para su hijo, para el tiempo. En una de esas páginas escribió, «Ese día conocí lo que es ser pequeño ante el mundo, pero también conocí lo que es ser acogido por algo mayor. No sé si eran solo caballos, tal vez eran almas antiguas que la naturaleza envía cuando más la necesitamos. Solo sé que jamás olvidaré aquellos ojos y que, si algún día me preguntan qué me salvó, diré, fueron los salvajes». Cierto día, mientras caminaba solo por un sendero antiguo de la reserva, Michael oyó pasos leves detrás de él. No era gente. Se giró despacio y vio un potro, joven, delgado, de pelaje gris claro, con ojos curiosos y dóciles. El animal lo observaba con calma. Durante un instante, los dos se quedaron mirándose. El potro no se asustó, ni huyó. Simplemente se acercó, extendió el cuello y apoyó su hocico en la mano de Michael. Él sonrió. «Eres hijo de él, ¿no?», susurró emocionado. No necesitó respuesta. Después de ese encuentro, Michael comenzó a notar signos sutiles con más frecuencia. Huellas de patas frescas cerca de la casa del guardabosques, manzanas medio comidas, una rama de pino rota
dejada en la entrada del rancho como un regalo. No sabía si era imaginación, coincidencia o algo más grande, pero una certeza crecía en su interior. Los Mustangs lo reconocían y, más que eso, seguían cerca, como si dijeran, «Estamos aquí». En otra ocasión, llevó a su hijo pequeño hasta el viejo enebro. Se sentaron juntos a la sombra del árbol donde ocurrió todo. Michael contó la historia completa, de principio a fin, con la voz entrecortada y el niño escuchando en silencio. Al final, el pequeño preguntó, «¿Por qué te ayudaron, papá?». Él respiró hondo, miró el cielo y respondió, «Porque a veces la naturaleza ve lo que el ser humano ha olvidado ver, quien merece vivir». El niño no respondió, solo se recostó en el regazo de su padre y permaneció en silencio, como si entendiera todo. Con el paso de los años, el claro donde Michael casi pierde la vida se transformó en un santuario natural. No había vallas ni letreros llamativos. Todo era simple, como debía ser. Pero quien entraba allí sentía algo distinto. Un tipo de paz que no se encuentra en cualquier parte. Muchos decían sentir escalofríos, otros lloraban sin saber por qué. Era como si el espíritu de aquellos caballos aún estuviera allí, vigilando, guiando, tocando el corazón de quien necesitara recordar que los milagros aún existen. En una ocasión especial, en el aniversario del rescate, Michael volvió solo al lugar. Llevaba consigo algo distinto, un marco sencillo con una foto en blanco y negro. En la imagen, él, aún pálido, recostado en una camilla, rodeado por la silueta de los caballos. La imagen capturada por el dron aquel día. Colocó el marco apoyado en la base del árbol y se quedó de pie, en silencio. El viento mecían las hojas suavemente. Fue en ese instante cuando oyó el sonido de cascos. No era nítido, pero era real. Venía de lejos y se acercaba. Michael no se dio la vuelta de inmediato. Cerró los ojos. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando finalmente los abrió, vio un grupo de 3 caballos parados en la colina al sur. Uno de ellos, grande y fuerte, tenía el pelaje oscuro y la misma presencia del semental de años atrás. Era imposible decir si era el mismo, pero sus ojos eran idénticos. El animal lo miraba fijamente, sin miedo, sin prisa, como si dijera, «Seguimos juntos», y con un relincho largo desaparecieron entre las piedras. Permaneció allí por más de 1 hora, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. No era un sueño, no era un recuerdo, era un presente. Era prueba de que ciertos lazos trascienden el tiempo, la comprensión e incluso la lógica. Tomó el marco, limpió con cuidado el polvo que ya comenzaba a cubrir el vidrio y lo llevó de regreso. Aquella noche en casa lo colgó en la pared, sobre la chimenea, con un título sencillo escrito a mano, «Mis salvadores». Desde entonces, aquella imagen pasó a inspirar a otros guardabosques, voluntarios, niños y visitantes. No era solo el recuerdo de un rescate, sino un símbolo de que, incluso en el silencio, sin palabras, los animales aún nos enseñan lo que significa humanidad, y que a veces el verdadero milagro no viene acompañado de luces y aplausos, sino con un paso firme, un relincho lejano y unos ojos que saben exactamente qué hacer. En el mismo sendero donde ocurrió todo, un árbol nuevo brotó meses después, a pocos metros del viejo enebro. Nadie lo plantó, simplemente apareció, pequeño, pero firme. Michael fue el primero en notarlo, durante una de sus caminatas silenciosas. Con el tiempo, creció más rápido de lo normal. Nunca se lo contó a nadie, pero siempre sintió que aquel árbol era una señal, un recordatorio vivo de que la vida insiste, incluso después del dolor. También comenzó a dejarle manzanas, no por hábito, sino por gratitud. Durante una noche de tormenta violenta, la peor en años, Michael se despertó con los vientos sacudiendo las ventanas.
Salió con una linterna, preocupado por los animales de la reserva. Al llegar al claro, volvió a verlos. Entre relámpagos y barro, 3 mustangs estaban parados bajo la lluvia, inmóviles, mirando al árbol joven como si lo custodiaran. No corrieron, no se alteraron, solo se quedaron. Y cuando la tormenta pasó, simplemente se dieron la vuelta y desaparecieron. Michael nunca pudo explicar aquello, pero en ese momento tuvo la certeza, seguían protegiendo algo. En otra madrugada, mientras caminaba solo bajo un cielo despejado y estrellado, sintió una presencia a su lado. No había sonido, ni forma definida, solo una energía que hacía que el aire pesara diferente. Miró al cielo, luego al campo vacío, y susurró: «Si aún están ahí, gracias. Yo también sigo aquí». Y aquella noche durmió en paz como hacía mucho tiempo que no lo hacía. No porque todo hubiera vuelto a la normalidad, sino porque había aceptado que algunas presencias no necesitan ser vistas para sentirse. Michael nunca sintió la necesidad de probar nada a nadie. No se volvió una celebridad, no escribió un libro, no dio conferencias. Continuó su vida con sencillez, caminando por los mismos senderos de antes, con una mirada nueva, en silencio. Porque a veces el verdadero testimonio no está en lo que dices, sino en lo que te conviertes después de ser salvado por algo, en lo que nadie jamás creería. Con el pasar de los años, nadie volvió a ver a los mustangs de cerca. Algunos decían que se habían ido, que la reserva era demasiado grande para encontrarlos. Pero Michael sabía que no era así. Ellos solo aparecían cuando era necesario, cuando alguien realmente necesitaba ver. Era como si fueran parte de algo más grande, ligados a una especie de sabiduría que solo se entiende cuando se está al límite entre la vida y el final. No estaban perdidos, simplemente libres. Cierta vez, un nuevo guardabosques recién llegado le comentó: «He oído historias sobre caballos milagrosos por aquí. Solo leyenda, ¿no?» Michael solo esbozó una sonrisa. No corrigió, no confirmó, porque él sabía, cuanto menos se hable de ciertos milagros, más reales se vuelven. Y a veces, el silencio lleva más verdad que todas las palabras que el mundo haya inventado. El silencio y el sonido de cascos lejanos en medio de la maleza. La última vez que regresó al claro, ya con canas y el andar más pausado, Michael llevó un sobre. Dentro, una carta sencilla. La dejó bajo el árbol nuevo, ahora grande y fuerte como nunca. Nadie sabe lo que decía. Nadie la leyó. Pero esa misma noche, alguien comentó haber visto caballos al borde del camino, parados, como si esperaran algo. Cuando el carro se acercó, desaparecieron en la oscuridad, como sombras que solo se muestran a quien realmente necesita ver. Hoy, el nombre de Michael no aparece en titulares ni en letreros, pero su historia vive grabada en miradas que se emocionan, en pasos lentos por los senderos de la reserva, en susurros al viento. Porque la verdad es que no todas las historias necesitan un escenario. Algunas, como esta, pertenecen a la tierra, al polvo, a los árboles y a los caballos que un día, en silencio, decidieron salvar a un hombre, sin que nadie se lo ordenara, solo porque sabían que era lo correcto. Y si algún día estás caminando por Silver Creek y crees haber oído un relincho proveniente de la nada, detente, escucha y recuerda, existen fuerzas en la naturaleza que no necesitan ser vistas para ser reales. A veces, la salvación llega con crines al viento y ojos que ven más allá de lo que el mundo ha olvidado.